si toda la filosofía cupiera en 4 preguntas? Eso propuso Kant, uno de los filósofos más importantes de la modernidad. Las preguntas son estas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? 4 preguntas que quizás te has hecho alguna vez, sin saber que estabas filosofando. En los primeros 5 capítulos armamos el mapa completo. ¿Qué es la filosofía? Si es sabiduría o ciencia. ¿Con qué métodos trabaja? ¿Cómo se divide en ramas? ¿Y qué relación guarda con las demás ciencias? Hoy empieza una etapa nueva de este viaje. Dejamos de mirar el mapa y entramos al territorio. Los problemas de la filosofía. Bienvenido al capítulo 6, el conocimiento y el ser. Esas 4 preguntas de Kant funcionan como un índice de lo que viene. La primera, ¿qué puedo conocer?, apunta a la metafísica. La segunda, ¿qué debo hacer?, nos sitúa frente a la ética y la moral, el asombro de ver que el ser humano es capaz de las acciones más altas y también de las más bajas. La tercera, ¿qué puedo esperar?, abre el problema de la trascendencia, de lo absoluto, la sospecha de que este mundo limitado no se explica del todo a sí mismo. Y la cuarta, ¿qué es el hombre?, podría, según Kant, resumir a todas las demás. Hoy nos quedamos con la primera, porque ¿qué puedo conocer?, se despliega en 2 problemas gemelos que han acompañado a la filosofía desde su origen: el problema del ser y el problema del conocimiento. ¿Qué es lo que hay? Y si somos capaces de conocerlo. Un aviso antes de arrancar. La filosofía no fue revelada completa y acabada por un ser superior. Es producto del esfuerzo humano por comprender la realidad, y los problemas van tomando forma a través de los filósofos que los pensaron. Así que hoy vamos a recorrer muchos nombres, de Tales a Heidegger, pasando por Parménides, Platón, Aristóteles, Descartes y el propio Kant. No hace falta memorizarlos. Lo que importa es ver cómo una misma pregunta se va transformando a lo largo de 26 siglos. Y una advertencia que le da sabor a la historia. El propio Kant, como buena parte de los filósofos modernos, dudó de que pudiéramos acceder a la realidad en sí misma. Para él, la función principal de la filosofía era crítica, determinar los límites de lo que podemos conocer. Y en ese examen llegó a una conclusión inquietante. La realidad en sí podría ser inaccesible para nosotros. ¿Cómo llegó la filosofía a ese punto? Para entenderlo, hay que empezar por el principio, por Grecia. Siglo VII a.C., Grecia. Los primeros filósofos observan algo que cualquiera puede notar. Todo cambia. Las estaciones giran, los ríos corren, lo vivo nace y muere. Esa experiencia del movimiento y de la pluralidad los llevó a buscar lo contrario, lo estable, lo permanente, la unidad. Su pregunta podría formularse así: ¿qué hace que algo sea lo que es a pesar del cambio? Piénsalo con un ejemplo. Un bebé crece, se hace niño, adolescente, adulto. Cambia su cuerpo, su voz, sus ideas. ¿Cómo podemos afirmar que no ha dejado de ser él mismo? Cada filósofo planteó la pregunta a su modo y desde experiencias distintas, pero debajo latía lo mismo: la pregunta por el ser de las cosas. Los presocráticos buscaban el principio de todo, el arjé, algo común a todo que estuviera en su base. Cuenta Aristóteles en su Metafísica que la mayoría lo buscó en la realidad material. Para Tales era el agua, para Anaxímenes el aire, para Hipaso y Heráclito el fuego. Otros dieron un paso más allá de la materia, buscando la causa del movimiento.
Anaximandro propuso el apeiron, lo ilimitado. Empédocles, una lucha de contrarios. Anaxágoras, una inteligencia que sería principio de todas las cosas y causa de su movimiento. Heráclito merece una pausa aparte. Afirmó que todo es movimiento, devenir. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Nada estable, nada que conserve su ser inmutable, y sin embargo, todo regido por una razón profunda, el logos. Su fuego, por cierto, no era el fuego material, sino una abstracción suya, una imagen del cambio permanente. Los pitagóricos, por su parte, se preguntaron no solo por el origen, sino por la consistencia de todo, y respondieron los números. Los principios matemáticos serían los principios de toda la realidad. Y entonces llega Parménides, en el siglo V a.C., y hace algo aparentemente pequeño que condiciona toda la metafísica posterior. Convierte un verbo en sustantivo. Ser es un verbo, pero si le antepones el artículo, se vuelve otra cosa, el ser. Parménides usó el participio griego ontos, lo que es, lo que tiene ser, que mucho tiempo después se tradujo al latín como ens, entis, y de ahí llegó a nuestra palabra ente. Su descubrimiento, el ser, es lo que constituye toda la realidad. Todo lo que existe o puede existir tiene ser. El ente es su aportación a la filosofía. El filósofo Julián Marías presume la novedad parmenidea en una palabra: consistencia. Las cosas consisten. ¿Y en qué consisten? En consistir, en ser siempre lo mismo. De ahí Parménides deduce rasgos vertiginosos. El ser es inmóvil, es perfecto, es eterno. Y aquello que no tiene esas características, la naturaleza entera para empezar, en rigor, no es. Si solo usas los sentidos para conocer la realidad, decía, accedes únicamente a lo que no es, porque es pura apariencia. Entes que cambian, que se mueven, que expiran. La vía de acceso al ser es otra, la inteligencia. Y esa es su segunda gran aportación. Platón no acepta esa radicalidad. Lo sensible no es pura nada. Participa del ser, aunque imperfectamente. Solo a las ideas les corresponde verdaderamente el ser, porque solo ellas son idénticas a sí mismas. Lo sensible es su reflejo imperfecto. Donde Parménides ponía un muro entre el ser y el no ser, Platón pone una escalera. Hay gradaciones en el ser. Y por encima de las ideas coloca algo más, el bien, que es incognoscible. Siglos después, Plotino seguiría esa línea colocando al uno por encima del ser, y Proclo identificaría al uno con Dios. El tema principal de la filosofía comenzaba a desplazarse. Aristóteles, en el siglo IV a.C., busca resolver las contradicciones de sus antecesores con una doctrina elegante: los múltiples modos del ser. El ser es uno, pero se dice de muchas maneras, de manera análoga. El cambio, lo sensible y lo inteligible, lo uno y lo múltiple, todos dan cuenta de diversos modos de ser, no de negaciones del ser. Con esa jugada, buena parte de los problemas que atormentaban a Parménides y a Platón encuentran un lugar donde descansar, y sobre esa base se pensará el ser durante los siguientes 1000 años. Durante toda la Edad Media, el problema del ser se aborda desde los planteamientos aristotélicos, incluso cuando se le intenta rebatir. Lo que cambia es el marco. La pregunta se sitúa ahora en un contexto teológico, y el gran tema es la relación entre el ser creado y el ser creador. No es hasta finales del siglo XVI, con Francisco Suárez, que la metafísica alcanza su autonomía. Todavía sirve a la teología, pero al prescindir de la revelación, se convierte en teología natural,
Suárez se pregunta por el objeto de la metafísica y responde, el ente en cuanto ente, y da un paso que marcaría época. La esencia se identifica con la existencia. Descartes lo seguiría en este punto. La distinción sería solo de razón, no real, y con él, todos los racionalistas. Pero en el siglo XVII, desde Inglaterra, comienza una crisis en el interior de la propia metafísica. El empirismo limita el conocimiento a su forma sensible. Cualquier idea abstracta y universal carece de sentido. ¿Y cuál es la primera y más abstracta de todas las ideas? Exacto, el ser. La crisis alcanza su punto más álgido con Kant. Su esfuerzo por justificar la metafísica termina en exactamente lo contrario: negar su posibilidad como ciencia especulativa. No podemos conocer lo que las cosas son en sí mismas, el noúmeno, sino solo las cosas tal como aparecen a nuestra subjetividad, los fenómenos. A partir de aquí, el problema central y más acuciante de la filosofía ya no será el ser de las cosas, sino el conocimiento de ellas. Guarda esta frase, es la bisagra de todo este capítulo. Hegel lleva la dialéctica al corazón mismo del ser, lo identifica con el no ser, pues en su sistema toda afirmación contiene su propia negación. La contradicción es la ley que rige la realidad. El ser puro es el concepto más abstracto y más pobre, lo mínimo que se puede conocer. El puro ser y el puro no ser, indeterminados ambos, se unen sintéticamente en algo concreto, el devenir. Y Hegel identifica también el ser con el pensar. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. En el siglo XIX, Kierkegaard se rebela contra lo abstracto del ser, contra la esencia, contra el olvido de la existencia concreta. Para él, la existencia es lo más íntimo y lo verdaderamente relevante para el ser humano. Por eso se le conoce como el padre del existencialismo. Siguiendo ese camino, ya en el siglo XX, Heidegger denuncia el olvido del ser, que según él comenzó con Platón, al identificarlo con la esencia. Para Heidegger, la pregunta fundamental de la metafísica, la más profunda y originaria, es esta: ¿por qué es el ente en general y no más bien la nada? Heidegger intentará recuperar el sentido originario del ser parmenídeo, pero con una diferencia decisiva: la finitud del ser humano, que es sobre todo finitud temporal. El ser ya no puede pensarse como pura presencia inmutable, sino como presencia temporal, más bien acontecer. A él se debe en gran medida que la pregunta por el ser volviera a interesar a la filosofía, y con él cerramos la primera mitad del viaje. Ahora rebobinemos 26 siglos, porque nos falta el hermano gemelo, el problema del conocimiento. El problema del conocimiento tiene que ver con tres elementos que se ponen en juego en todo acto cognitivo: el objeto que se pretende conocer, el sujeto que pretende conocerlo, y la relación que se establece entre ambos. Para los griegos y los medievales, la existencia de una realidad fuera del entendimiento era un supuesto básico. La realidad no era configurada ni proyectada por la mente, estaba ahí, puesta delante. Los objetos tenían consistencia. El filósofo describía las capacidades del ser humano para conocerla. Por eso, durante esos siglos, el problema del conocimiento no podía pensarse aparte de la metafísica y de una idea del hombre. Este problema se remonta casi a los inicios de la filosofía. Ya Heráclito, al afirmar que todo es cambio y devenir, ponía en entredicho nuestra capacidad de conocer la realidad. Pero es con Parménides donde el asunto toma forma, y donde se ve con claridad que el problema del ser y el del conocimiento nacieron entrelazados. Su doctrina se conserva en los fragmentos de su única obra conocida,
el poema del ser. Ahí, una diosa presenta los caminos de indagación. El primero es la vía de la verdad. El ser es, y es imposible que no sea. El ser no puede dejar de ser, ni el no ser engendrar al ser. Por eso, el ser es eterno. El segundo camino es la vía del no ser, impracticable, pues el no ser no se puede pensar ni nombrar. Y hay un tercero, la vía de la doxa, la opinión, la vía de lo sensible, por donde se percibe el cambio, la contradicción, lo que nace y perece. Una vía de apariencia que confunde a los mortales. La vía de acceso al ser, ya lo veíamos, es intelectiva. Lo mismo es inteligir que ser. Platón retoma esa distinción entre el mundo visible y el mundo inteligible. En el primero habita la doxa, la opinión. En el segundo, la episteme, el conocimiento firme. Era también una crítica a los sofistas, como Protágoras, para quienes el conocimiento sensible era el conocimiento sin más. En sus diálogos más antiguos, Platón propone la teoría de la reminiscencia. Conocer es en realidad recordar, lo que el alma contempló cuando formaba parte del mundo de las ideas. En diálogos posteriores, explica el conocimiento a través de la dialéctica, y esa es la postura que mantiene hasta el final. De su herencia parmenídea conserva algo clave. El verdadero conocimiento versa sobre el ser. Aristóteles renuncia otra vez al dualismo de su maestro. Así como planteó distintos modos de ser, propone distintos grados del conocimiento, uno más imperfecto que otro, pero conocimiento al fin y al cabo. El conocimiento sensible permite conocer lo particular, el inteligible, las causas. Para Aristóteles, conocer empieza con los sentidos, continúa por el proceso de abstracción y culmina con el razonamiento. Nada de recordar vidas pasadas del alma. El camino arranca en los ojos, los oídos, las manos. En el siglo IV a.C., Pirrón de Elis encabeza otra postura, el escepticismo. No pretende probar que la verdad sea inalcanzable, ni niega las verdades absolutas. Simplemente se abstiene de juzgar. ¿Para qué? Para alcanzar la imperturbabilidad del alma, la ataraxia, que consideraba indispensable para la felicidad. Ya en la era cristiana, San Agustín critica el escepticismo, entonces bastante extendido, y bajo influencia del platonismo, sustituye la reminiscencia por la teoría de la iluminación. Así como con la creación, Dios nos hace partícipes del ser, con la iluminación nos hace partícipes de la verdad, porque Él mismo es su fuente. Ese es el conocimiento racional superior, aunque Agustín reconoció también otros grados, el racional inferior y el sensible. Siglos después, recuperadas las obras de Aristóteles a través de sus traducciones, Santo Tomás lo seguirá en lo esencial. El conocimiento empieza por lo sensible, pero su objeto propio es lo inmaterial, la forma. Y en la decadencia medieval aparece una figura que anuncia el futuro, Guillermo de Ockham. Para él, el conocimiento se transmite por el lenguaje, pero el lenguaje no se identifica con la realidad. Los conceptos son voces vacías que imponemos arbitrariamente a las cosas, sin relación real con ellas. Frente a la línea platónico-agustiniana y frente a la aristotélico-tomista, Ockham da mayor peso a la experiencia, a lo individual y concreto. Esa tendencia seguiría viva en el Renacimiento y siglos más tarde daría origen al empirismo inglés, la corriente para la cual todo conocimiento procede de la experiencia. A partir de aquí, el problema del conocimiento pasa al centro del escenario. Lo abordan prácticamente todos los filósofos modernos. Y hay una figura central, René Descartes. Su propuesta es audaz, no partir de la verdad, sino de la duda. No la duda escéptica, que termina en abstenerse de juzgar,
sino la duda metódica. Dudar de todo, deliberadamente, para descubrir qué ideas resisten. Las que queden en pie, claras y distintas, servirán de fundamento a todo lo demás. Solo así, pensaba, es posible alcanzar la certeza. ¿Y cuál es la primera idea que resiste? Puedo dudar del mundo, de mis sentidos, hasta de mi cuerpo, pero no de que estoy dudando. Y si dudo, pienso, y si pienso, existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Sobre esa primera certeza, Descartes se propone reconstruir el edificio entero. Por eso se le considera padre del racionalismo, la doctrina que, frente al empirismo, niega valor científico a la experiencia y afirma que la razón es la fuente de validez del conocimiento. Dos corrientes frente a frente, una que confía en los sentidos, otra que confía en la razón. El escenario estaba listo para alguien que las pusiera a dialogar y de paso lo cambiara todo. Con Kant se llega al punto clave, la ruptura definitiva entre el problema del ser y el problema del conocimiento. Kant cuestiona los propios fundamentos del conocimiento humano. ¿Tiene la razón pura capacidad para acceder a verdades metafísicas? Con él comienza lo que se conoce como el problema crítico, la pregunta por la posibilidad y el alcance del conocimiento cierto y verdadero. Antes de conocer, hay que examinar si podemos conocer y hasta dónde. Su veredicto ya lo conoces. Conocemos los fenómenos, no la cosa en sí. Y en ese momento, la metafísica es sustituida por la teoría del conocimiento, que hereda su papel de fundamento y el lugar central dentro de la filosofía. ¿Notas el arco completo? La filosofía nació preguntando por el ser de las cosas, y 26 siglos después, terminó preguntándose si acaso puede conocerlas. Para Kant, había algo de escándalo en esta situación. Estamos hechos de tal manera que no podemos dejar de hacernos estas preguntas, aun cuando quizás no tengamos capacidad para responderlas del todo. Recapitulemos el viaje. Dos problemas gemelos, nacidos juntos en Grecia. El del ser. ¿Qué hace que algo sea lo que es a pesar del cambio? Del arjé de los presocráticos al ente de Parménides. De los grados de ser de Platón a los modos de ser de Aristóteles. Del marco teológico medieval a Suárez, hasta el olvido y el rescate del ser en Heidegger. Y el del conocimiento. Sujeto, objeto y la relación entre ambos. Las vías de Parménides, la reminiscencia de Platón, la abstracción de Aristóteles, la iluminación de Agustín, las voces vacías de Occam, la duda de Descartes y el examen crítico de Kant, donde ambos problemas se separan y el conocimiento toma el trono. ¿Quién tiene razón? Esa pregunta sigue abierta. Y quizás sea lo mejor que tiene la filosofía, que sus problemas no se cierran, se profundizan. Lo que sí parece claro es que las dos preguntas se necesitan. Decir qué puedo conocer supone decir qué hay, y decir qué hay supone haberlo conocido. Y hay una tercera pieza que todavía no hemos puesto sobre la mesa, el que pregunta. Ese ser extraño que conoce, duda, espera y actúa. De él nos ocupamos en el próximo capítulo, El hombre y el mundo. Te espero ahí.